Millonario llega tarde a casa, la verdad oscura que su empleada le oculta te dejará helado. En una lujosa mansión ubicada en el corazón de la ciudad, la noche se presentaba enigmática y cargada de secretos. Las luces parpadeantes del vecindario brillaban como estrellas tímidas mientras el reloj marcaba la medianoche. Ellos decían que todo lo que ocurría tras esas puertas doradas era pura fantasía, pero la realidad era otra. En el fondo, una sombra acechante esperaba pacientemente. Esa noche, Tomás, el adinerado dueño de la casa, llegaría más tarde que nunca. Pero no sería solo un retraso cualquiera. Su mente estaba sumida en pensamientos oscuros, mientras un frío sudor recorría su espalda. ¿Por qué su empleada, Sara, parecía tan inquieta cada vez que él aparecía? Las miradas furtivas, los susurros apagados y el silencio en el aire se volvían ensordecedores. Tomás abrió la puerta y un escalofrío recorrió la habitación. La atmósfera cerrada estaba llena de un peso incómodo. Sara, parada con la mirada perdida, parecía un fantasma. Sus ojos rojos indicaban que había estado llorando. ¿Qué sucede?, preguntó él, la voz cargada de una mezcla de preocupación y desgano. Nada, solo estoy cansada, respondió con una voz temblorosa. Pero Tomás vio más allá de las palabras. Había algo oculto, un secreto atormentador que emanaba del rostro de ella. ¿Qué le había pasado en su ausencia? Mientras su corazón latía fuertemente, una sensación de desasosiego invadió sus pensamientos. Había cosas de su vida que no podía controlar, sombras que nunca se disipaban. El murmullo de la verdad parecía crecer en la trémula distancia. Los ecos de sus pasos resonaban por el pasillo oscuro, mientras él se acercaba a ella de nuevo. Sara, no me mientas, dijo con firmeza. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y por un segundo, la revelación inminente se hizo tangible. Pero justo en ese momento, una explosión de ruidos sacudió la casa. Un grito desgarrador de la calle rompió la tensión y ambos se congelaron en el lugar. Era un aviso, una advertencia. ¿Qué estaba sucediendo ahí afuera? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, ¿conectemos? La noche seguía oscura y el susurro de lo desconocido se sentía más palpable que nunca. Justo cuando Tomás iba a preguntar nuevamente, una figura se asomó en el umbral de la puerta principal. Una silueta cubierta por la neblina de la incertidumbre. La mente de Tomás giró y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Quién era esa persona y qué quería de ellos? Una tormenta de preguntas asaltaba su mente. Mientras él se enfrentaba a la verdad que acechaba, comenzó a entender que todo lo que había creído cierto tal vez era una fachada. La verdad tendría un precio y tal vez, solo tal vez, ya era demasiado tarde para escapar de ella. Tomás sintió como el aire se tornaba denso, como si la presencia desconocida absorbiera toda la luz que había en la habitación. Acababa de salir de la sombra de un secreto y ahora enfrentaba otra sombra aún más amenazante. La figura al otro lado de la puerta se movió lentamente, dando un paso adelante. Era un hombre alto, de rasgos duros y mirada penetrante que brillaba con una intensidad inquietante. Las pupilas de Tomás se dilataron. La tensión parecía dispararse, y su mente no podía dejar de repetir dos palabras: ¿quién es? Vengo a buscar lo que es mío, dijo el extraño con una voz grave, resonando como un trueno en la atmósfera helada de la mansión. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro, y Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía de qué hablaba, pero una alarmante intuición le decía que ese encuentro no era casualidad. Sara dio un paso atrás, su pálida piel contrastaba con el negro del vestido que llevaba puesto. No. No es lo que piensas, tartamudeó, mientras sus ojos se llenaban de terror. Tomás la miró, buscando respuestas en su rostro asustado.
En ese momento, un torrente de emociones lo abrumó, confusión, ira, y una urgencia desbordante de proteger a la única persona que parecía necesitarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué le has hecho? Preguntó Tomás, con un tono que apenas si ocultaba su furia. El extraño sonrió de nuevo, su expresión revelando una peligrosa diversión. Solo estoy reclamando un pequeño derecho, respondió, gesticulando con desdén. Sara y yo tenemos un pasado que ella ha tratado de enterrar. Pero yo no olvido. Las palabras colisionaron en la mente de Tomás, cada frase un puñetazo en su estómago. ¿Un pasado? ¿Qué tipo de pasado? La incredulidad amenazaba con ahogarlo. Necesitaba respuestas, cada segundo marcado en el reloj parecía convertirse en una eternidad. Eres un hombre rico, Tomás, continuó el extraño, pero el dinero no puede comprar la lealtad. Sara sabe más de lo que crees. Ha estado jugando en ambos lados, y la traición siempre tiene consecuencias. Sara soltó un pequeño gemido, las lágrimas brotaron de sus ojos. Esto no tiene que suceder, suplicó, pero el ambiente era volátil, lleno de un miedo palpable. Tomás pasó de la desconcierto a la acción. «¡Sal de mi casa!», gritó, incapaz de contener el deseo de defender lo que consideraba suyo. Pero las palabras eran frágiles frente a la amenaza que tenía frente a él. El extraño hizo una pausa, como si considerara lo que se le decía. No tomes decisiones apresuradas, Tomás. Esto apenas comienza. La verdad siempre sale a la luz, y tú serás el primero en sufrir las consecuencias. Con esas palabras, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí una atmósfera pesada de incertidumbre. Sara se dejó caer en el sofá. Sus manos temblaban al sujetar su teléfono. Él no debería haber venido, murmuró, como si intentara convencerse a sí misma. Tomás dio un paso hacia ella, la ira aún ardía en su pecho. ¿Qué sabes tú de él? ¿Por qué está amenazándote? La pregunta quedó suspendida, un eco en la sala. Mientras una revelación inquietante comenzaba a formarse en su mente, una combinación de terror y curiosidad lo envolvió. No sabía si estaba preparado para la verdad que lo acechaba, pero una cosa era clara. Esta no era solo una pelea personal, sino el inicio de una tormenta que podría destruirlo todo. Con la adrenalina fluyendo y los secretos aflorando, Tomás se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un extraño en su casa, sino a un laberinto de mentiras del que no podría escapar tan fácilmente. ¿Eran los vínculos de confianza tan frágiles como pensaba? Los murmuros de la casa se tornaron inquietantes, y una sensación opresiva le decía que el próximo movimiento era vital. Entonces, el teléfono de Sara vibró en la mesa, un mensaje de un número desconocido. Su corazón se detuvo. ¿Qué podría decirle esa entidad misteriosa que estaba construyendo el hilo oscuro de su vida? ¿Y qué más? ¿Secretos estaban por salir a la superficie? La noche apenas comenzaba, pero la tormenta podía ya verse claramente en el horizonte. ¿Estaban listos para enfrentar los huracanes que se acercaban? ¿Qué otras verdades les aguardaban en el oscuro camino por delante? El teléfono vibró de nuevo en la mesa, un sonido cortante que llenó el aire tenso entre Tomás y Sara. La mirada de él se centró en el dispositivo, como si pudiera arrebatarle el mensaje con solo desearlo. Sara, visiblemente afectada, dudaba en mirar la pantalla, sus manos todavía temblando. ¿Vas a abrirlo?, preguntó Tomás, su voz sonaba más dura de lo que había querido. La situación ya era lo suficientemente caótica, la última cosa que quería era un conflicto mayor con ella. Sin embargo, el miedo se había instalado entre ellos como un ladrón aguardando un descuido. Tal vez no debería, murmuró Sara, sus ojos apartándose del teléfono. Pero Tomás no podía permitir que el miedo la dominara. Necesitamos saberlo. Si hay algo más que no sé, es mejor que lo sepamos ahora. Antes de que sea demasiado tarde, instó, tratando de infundirle algo de valor. La relación entre ellos había cambiado radicalmente en cuestión de minutos, y no podía seguir sintiéndose impotente. Al final, con un suspiro resignado, Sara se decidió. Con manos temblorosas, desbloqueó su teléfono y se quedó mirando la pantalla. El silencio se hizo más pesado, y Tomás sintió como el aire se tornaba aún más denso. ¿Qué secretos estaban por revelar?
Es de él, dijo finalmente, con voz apenas audible. Un sudor frío recorrió la espalda de Tomás al escuchar esas palabras. La relación entre Sara y el extraño no solo era un hilo, era un lazo tejido de oscuros secretos. Tomás se acercó, asomando la cabeza por encima de su hombro, intentando descifrar el mensaje a medida que los colores de su rostro se tornaban pálidos. ¿Qué dice?, preguntó, aunque ya podía imaginar las palabras que darían vida a su peor temor. Dice que volverá, respondió Sara, su voz quebrándose. Que sabe lo que hicimos y que no se irá hasta conseguir lo que quiere. Las palabras caían en la habitación como piezas de un rompecabezas, desmoronando la frágil imagen de confianza que había intentado con tanto esfuerzo construir. Tomás retrocedió, forzando a su cerebro a razonar. ¿Qué hiciste, Sara? ¿Qué demonios hiciste? No lo sé. No quería que esto pasara, gritó, apretando los ojos para contener las lágrimas. El miedo había tomado control, convirtiendo a la mujer a la que había llegado a amar en una figura casi irreconocible. La tensión lo aprisionaba, mientras cada palabra la distancia entre ellos haciéndose más grande. Un estruendo interrumpió la pesadilla. La puerta principal se tambaleó violentamente, como si alguien intentara abrirla a la fuerza. Los dos intercambiaron miradas aterrorizadas. El extraño había regresado, y aunque no había un plan, el instinto de Tomás lo llevó a acercarse a la entrada. «¡Espera!», gritó Sara, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Tomás alcanzó la manija y la giró. Cuando abrió la puerta, una ráfaga helada invadió la casa, y el hombre de la mirada penetrante se encontraba de nuevo frente a él, pero esta vez con una expresión mucho más depravada, casi triunfante. Tenía que ser rápido, pronunció, tomando un paso que quebrantó la distancia. Hay secretos que no pueden quedarse enterrados, y hay verdades que son dolorosas. ¿Estás listo para escucharlas? El corazón de Tomás latía frenético. Mientras trataba de juntar las piezas de su frágil mundo, comprendió una cosa: no había vuelta atrás. Estaba atrapado en medio de la tormenta, y la oscuridad estaba dispuesta a revelar sus secretos más ocultos. La habitación se volvió un campo de batalla entre mentiras y verdades crudas. Sara, aún temblando, se mantenía a su lado, pero su mirada revelaba que sabía más de lo que había compartido. ¿Qué harás ahora, Tomás?, preguntó el extraño, su tono burlón enfatizando la tensión. Las palabras le parecían un eco distante, pero su significado cargaba peso. Sin embargo, la respuesta todavía estaba oculta en la neblina de lo desconocido. El futuro dependía de las decisiones que tomara ahora. La noche se tornó más oscura, y una nueva sorpresa aguardaba en las sombras. Una verdad brutal estaba a punto de ser descubierta, y una elección difícil se acercaba como un río de tormenta. Mientras la tensión llenaba el aire, Tomás se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha, y que algunas verdades podrían llevarlo al borde de su propia destrucción. Pero, ¿quién pagaría el precio final por el secreto que había comenzado esta odisea? El silencio de la noche se adueñó de la habitación, y Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El extraño sonreía, como si disfrutara del poder que tenía sobre ellos. La presión en el ambiente se tornó casi insoportable, el aire pesado ridiculizaba su desesperación. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Tomás, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba ligeramente. Sara lo miraba con ojos suplicantes, como si quisiera comunicarse sin palabras, pero el hombre parecía haberlos atrapado en su red. «Objetos perdidos siempre hay. Lo que importa es lo que decidimos hacer con ellos», respondió el extraño. Se acercó un poco más, y Tomás pudo ver cómo sus labios se curvaban en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La tensión se palpó como un hilo delgado entre ellos. El pulso de Sara se aceleró. «No tienes que hacer esto, no sabemos nada, solo queremos estar a salvo», imploró, un rayo de valor asomándose entre el miedo. Tomás sentía como la oscuridad del hombre los envolvía, y su propia incertidumbre aumentaba. ¿Qué secretos guardaba su pareja? El extraño soltó una risa burlona. ¿A salvo? ¿Pero cómo pueden sentirse así cuando hay secretos flotando en el aire? ¿Sabías que nunca se pueden ocultar por mucho tiempo?
Siempre resurgirán, como sombras en la noche a medida que sus palabras llenaban el espacio. Tomás se dio cuenta de la complejidad de la situación. Sabía que Sara tenía partes de su pasado que nunca había compartido, pero esta no era la forma de descubrirlas. Con cada palabra del extraño, sentía que se acercaban más al abismo. ¿Crees que yo soy el villano aquí?, continuó el extraño, su tono sarcástico punzante. No, solo soy un mensajero que trae la luz a la oscuridad. Tu historia está a punto de revelarse, Tomás. Es un juego, y tú, querido amigo, aún no sabes las reglas. Tomás tragó saliva, comprendiendo que el conocimiento que tanto anhelaba podía ser su perdición. Si sabes algo de ella, dímelo ahora. Ya no hay más secretos entre nosotros, respondió, intentando suprimir la desesperación en su voz. La mirada del extraño se encendió con un brillo que hizo que un nudo se formara en el estómago de Tomás. ¿De verdad? ¿Tienes idea de lo que eso significa? Se necesita valor para mirar la verdad de frente. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que conlleva? Sara se encogió de hombros, como deseando escapar de esa conversación entre hombres. Por favor, solo lo que sea necesario, no hagas más grande esto, imploró, pero su voz ya era un eco distante. El extraño ignoró su súplica. ¿Qué tal si un trato? Te revelo lo que quieres saber, pero a cambio tienes que renunciar a algo. Tienes una hora para decidir, elige lo que más valoras o lo que te pesa más en el corazón, pero no habrá otras opciones. El tiempo se detuvo. Tomás sintió como su mente corría descontrolada. Si escogía la verdad, podría destruir todo lo que creía sobre su relación con Sara. Si optaba por protegerla, podría vivir en la ignorancia de los demonios que acecharán en la oscuridad. ¿Qué sería lo correcto? Así que ese es el juego, murmuró, más para sí mismo que para el extraño. La habitación se iluminó con una luz amarillenta, creando sombras que parecían bailar alrededor de ellos. El reloj marcaba el tiempo, y un sudor frío recorría la frente de Tomás. Necesitaba decidir, necesitaba actuar. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó mientras el miedo se cerraba a su alrededor como un abrazo letal. 10 minutos, respondió el extraño con un tono de voz premeditado, como si disfrutara de cada segundo que se iba. Tomás sintió como el tiempo se evaporaba, y una sensación de impotencia lo invadió. Lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás había imaginado. Valía la pena conocer la verdad si eso significaba perder lo que amaba. Afuera, las luces parpadeaban como si el universo estuviera intentando enviar una señal. La decisión aplastante estaba sobre él, y una pregunta latía en su mente. ¿Podrían los secretos frenar su arrogante camino hacia la verdad? Sin poder evitarlo, miró a Sara a los ojos, buscando una respuesta en su intriga. Pero los dos solo encontraron confusión. Las sombras se mueven, Tomás. Es el momento, ahora o nunca, dijo el extraño, su mirada incisiva desnudando cada inseguridad que intentaba ocultar. Con el reloj marcando la cuenta regresiva, el aire se volvía cada vez más pesado. Tomás sabía que el tiempo se estaba acabando y ahora su vida, su amor y su destino estaban en juego. Pero antes de tomar su decisión, un estruendo sordo resonó desde el fondo de la casa. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura emergió de la oscuridad, trayendo consigo un nuevo misterio que cambiaríalo todo. ¿Quién era? ¿Llegaría a ser aliado o enemigo? La figura que apareció en la puerta trasera era alta y delgada, con un abrigo oscuro que chorreaba gotas de lluvia que caían pesadas al suelo. Tomás casi no podía distinguir su rostro, ya que la penumbra lo ocultaba casi por completo. Sin embargo, había algo en su postura que transmitía determinación, como si hubiera llegado para rescatarles de esa situación asfixiante. Los ojos del extraño que los amenazaba, en cambio, se encendieron con una sorpresa que no supo ocultar, como si la llegada de este nuevo intruso alterara por completo el equilibrio que había impuesto. «¡Tú!», exclamó el extraño, reconociendo a la figura que se acercaba. Era un rostro conocido para Tomás, aunque había sido mucho tiempo desde que lo habían visto. Era Lucas, un viejo amigo de la familia, alguien que había compartido risas y secretos en la infancia de Tomás, y que había desaparecido en un giro misterioso de los acontecimientos años atrás. «¿Qué haces aquí, Lucas?»,
Preguntó Tomás con incredulidad, sintiendo que los engranajes del destino giraban a una velocidad imposible. ¿Cómo te atreves a aparecer así, justo en medio de...? Empezó a decir, pero le faltaron las palabras para describir la locura en la que estaba sumido. Cálmate, dijo Lucas, sus ojos firmes como un faro en la tormenta. He estado buscando respuestas y creo que aquí es donde las encontraré. He escuchado rumores sobre esto. Sobre él se señaló con un giro de su mano al extraño que había estado jugando con sus mentes y sentimientos. No podemos dejar que te atrape en su juego. Él no es quien dice ser. Una dura ráfaga de viento entró por la puerta abierta, como si el mismo ambiente quisiese advertirles de la gravedad del asunto. Tomás miraba de Lucas al extraño, alternando entre el alivio de ver a un viejo amigo y la angustia por la revelación perturbadora. La contienda entre estos dos hombres era palpable, una batalla de la que Tomás ni siquiera sabía que era parte. Así que uno más ha llegado al juego, dijo el extraño, su voz afilada. Este es un momento interesante. Pero no olviden, señores, que el tiempo está corriendo. Tomás, todavía tienes que elegir la verdad o la protección de tus seres queridos. El corazón de Tomás latía con fuerza mientras se enfrentaba al extraño, con el reloj aún marcando su cuenta regresiva. Pero las palabras de Lucas resonaban en su mente. ¿Qué sabes tú de mí, de Sara? ¿Por qué has venido esta noche? Sé mucho más de lo que imaginas, contestó Lucas, haciendo una pausa antes de continuar. Sé por qué se encuentra en peligro. Necesitas saber sobre el pasado de Sara. No es tan sencilla como parece. Eres un jugador en el tablero, Tomás, y ella ha estado moviendo las piezas en secreto. El rostro de Sara mostraba una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué estás diciendo, Lucas? Preguntó casi en un susurro, sus ojos brillantes como dos faros perdidos. ¿Por qué no dijiste esto antes? La tensión aumentó con cada palabra, y Tomás sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. ¿Qué secretos almacenaba su pareja? ¿Qué había ocultado de él durante todo este tiempo? Esta no es solo una cuestión entre tú y ella, insistió Lucas, adelantándose un paso. Es más grande y está atada a un pasado oscuro que podría destruir lo que han construido. ¿Tienes que elegir ahora, confiar en ella o en la sombría verdad que este hombre te ofrece? A medida que el aire se hacía más denso y Tomás sentía que la oscuridad crecía a su alrededor, comprendió que la revelación de Lucas podría ser tanto un salvavidas como una condena. Un nuevo dilema se cernía frente a él, la verdad que podría romper su relación o el consuelo de la ignorancia. Solo necesito un poco más de tiempo, gritó Tomás, mientras los ecos de las palabras pesadas lo rodeaban como un manto. Pero el extraño sonrió, y desde esa sonrisa, la sombra se alzó. El tiempo se ha agotado, querido amigo. Lo que queda ahora es la elección del sacrificio. Tomás sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Las palabras de Lucas seguían resonando en su mente. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un golpe ensordecedor hizo temblar las paredes de la casa. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un grito desgarrador resonó desde el exterior. ¿Qué está ocurriendo ahora?, exclamó Tomás, incapaz de concentrarse. Lucas se llevó una mano a la cabeza, y el extraño, satisfecho con el caos en desarrollo, inclinó la cabeza suavemente en señal de contemplación. Parece que la oscuridad ya no es solo un juego, dijo en un susurro. El verdadero horror viene, y ustedes estarán en el centro de su tormenta. ¿Listos para enfrentar su verdad? Con el eco del grito aún retumbando en sus oídos, Tomás comprendió que el caos apenas comenzaba, y ahora la verdad se convertiría en su mayor enemigo. Antes de que pudiera reaccionar, la casa retumbó y una sombra se deslizó por las paredes, dejando al grupo sin más opción que enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba, o las verdades ocultas desgarrarían todo lo que conocían? El tiempo se acababa. El grito desgarrador se desvaneció en el aire como un eco lejano. Las luces titilaban, creando sombras danzantes que parecían cernirse sobre ellos como un manto de presagio. Tomás sentía que el tiempo se escabullía entre sus dedos mientras su mente luchaba por procesar todo lo que estaba sucediendo.
Lucas, al parecer tan decidido y fuerte, se acercó aún más, con la mirada fija en el extraño. No podemos quedarnos aquí, Tomás. Él tiene control. La sombra que se mueve en la casa no es solo un truco. Es real y vendrá por nosotros si no actuamos. Lucas hablaba con una urgencia que hacía que la piel de Tomás se erizara. El extraño se mantenía erguido, un espectro que no temía a nada. ¿Intentas asustarlo, Lucas? La verdad no siempre es la salvación que crees. Su voz se deslizó por el aire con un tono burlón que podía hacer temblar a cualquiera. Tomás sentía que las palabras de Lucas se hundían profundamente en su ser. Tenía que decidir, pero ¿qué elección podía hacer en un instante tan caótico? La lealtad hacia Sara, su amor y la necesidad de entender la verdad chocaban en su interior. La imagen de su rostro, ahora llena de confusión y miedo, lo martillaba como un clavo en su conciencia. Tomás. Escucha, insistió Lucas, bajando la voz. No todo está perdido. Hay algo que debes saber sobre el pasado de ella, algo que te involucrará a ti en lugares que no comprendes. Todo está conectado. Una explosión sorda resonó afuera, y la tierra tembló, mientras el oscuro desconocido parecía alimentarse de la caída de la noche. Un miedo paralizante se apoderó de Tomás. En un instante, las luces se apagaron de repente, dejándolos en un mar de oscuridad. «¡No! ¡No!», gritó Sara, su voz repleta de angustia. Tomás pudo sentir sus brazos temblando mientras ella buscaba apoyo en él. En la sombra, sus manos se encontraron, y ese contacto le insufló una chispa de valor. «Estamos juntos, eso es lo que importa», murmuró Tomás, aunque el eco de sus propias palabras se convertía en una duda. «Él viene, Tomás», susurró Lucas, y el desasosiego en su voz se magnificó. «Debemos irnos, y yo sé cómo. La puerta que nos trajo aquí es también la que nos puede liberar». Pero un nuevo grito resonó en el aire, mezclado con la risa apagada del extraño que parecía disfrutar del caos que se desataba. ¿Crees que escapar es una opción? La verdad siempre se revela. La oscuridad no se disipa con solo desearlo. Entonces, en esa oscura inmensidad, Lucas se movió rápidamente. «Síganme. No tenemos tiempo». Tomás tomó a Sara de la mano, y juntos comenzaron a seguir a Lucas a través de los corredores de la casa. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor mientras flotaban en la niebla de la confusión y el miedo. De repente, una puerta se abrió ante ellos, iluminada por una tenue luz amarilla que destellaba como un faro. Pero al cruzar el umbral, una sombra se abalanzó, una figura espectral que los observaba con ojos que resplandecían en la penumbra. «Guardias del pasado. Nunca escaparás de tus decisiones, Tomás». La voz grave reverberaba en la habitación. El grupo se detuvo en seco, sus alientos entrecortados resonando en un silencio que se sentía como un látigo sobre la piel. «Tomás, debes decidir ahora», insistió Lucas, su mirada llena de un temor que nunca había visto antes. «¿Seguirás adelante y enfrentarás lo que eres, o retrocederás y aceptarás todo lo que se te oculta?» La presión en el pecho de Tomás creció, una sensación insoportable que lo empujaba hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Con un nudo en la garganta, miró a Sara, su confianza, su amor, y volvió su mirada hacia Lucas en busca de respuestas, pero antes de que pudiera responder, el tiempo pareció detenerse. La sombra avanzó, su figura se alzó como un monstruo ancestral que había estado esperando. El reloj había dejado de sonar, y la danza entre la luz y la oscuridad había llegado a un punto de inflexión. «Se acabó, Tomás. La verdad no siempre quiere ser revelada, pero no olvides, a veces, el sacrificio se convierte en el único camino hacia la libertad». Con esas palabras resonando en su mente, Tomás se sintió atrapado entre lo que sabía y lo que tenía que hacer. El eco de otro grito, más fuerte esta vez, volvió a sacudir la casa, y Tomás supo que debía actuar, antes de que la sombra consumiera todo a su paso. ¿Tomaría la trágica decisión de enfrentar la verdad? ¿O caería de nuevo en la oscuridad, confiando en que todavía había algo que salvar? El aire se tornó pesado, como si el mismo espacio respirara la tensión que se acumulaba en el corazón de Tomás. Con cada paso que daba, la figura oscura se acercaba más, desdibujando la línea entre el miedo y la desesperación.
La risa del extraño retumbaba en su mente, convirtiéndose en un eco aterrador que se negaba a callar. ¿Qué sabes de ella, Lucas? La voz de Tomás salió entrecortada, ansiosa por respuestas, pero su amigo solo lo miró en silencio, sus ojos reflejando un mar de angustia. Sara, temblando a su lado, aferró más fuerte su mano. La cercanía de su cuerpo parecía ofrecerle un poco de valor, pero la incertidumbre seguía carcomiéndolo. La sombra avanzaba lentamente, como si disfrutara de su confusión. De repente, una luz parpadeante surgió detrás de ella. Era un viejo candelabro, cuyo brillo apenas conseguía iluminar el rostro asustado de Sara. «Esto es un juego», murmuró el extraño. «Y tú, Tomás, eres la pieza más importante». A veces, conocer la verdad es más aterrador que la oscuridad misma. Sin más advertencias, la figura se desvaneció en un soplo de aire frío, dejando atrás un frío helador que se apoderó de la habitación. Tomás sintió que la habitación giraba, sus pensamientos se volvían más caóticos que nunca. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz cargada de desesperación. «Tomás, lo que necesitas saber no se trata solo de Sara. Todo está entrelazado», Lucas intervino, un hilo de miedo aún presente en su voz. «Hay un secreto que ha estado oculto durante años. Está en nuestra historia y afecta a todos los que amamos». El corazón de Tomás latía desbocado. La historia, su historia, siempre había estado marcada por secretos familiares. Sabía que su padre había dejado huellas oscuras en su pasado, pero poner a Sara en ese contexto le pareció absurdo. Había un halo de culpa que lo envolvía. «¿Cómo puedes estar seguro de que puedo manejar esto?», cuestionó, intentando aferrarse a un rayo de esperanza, pero Lucas lo miró intensamente. «¿Porque no tienes otra opción? No podemos seguir huyendo, el pasado nos ha alcanzado». Un nuevo grito desgarrador rasgó el aire, un eco de la angustia que se apoderaba de ellos cada vez más. En ese preciso momento, Tomás sintió que todo su mundo se desmoronaba. Se enfrentaba a una decisión que podría sellar su destino, y se preguntó si estaba listo para ello. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», preguntó acercándose a la entrada de la habitación, ahora iluminada por la tenue luz del candelabro. La figura espectral había desaparecido por un breve instante, pero el aire seguía vibrando con una extraña energía. «Detrás de esa puerta están las respuestas que buscas», respondió Lucas, señalando con un gesto firme. «Pero no esperes claridad. Puede que descubras lo que nunca imaginaste». Tomás miró a Sara, su rostro marcado por el miedo pero también por una chispa de determinación. Ella lo instó a seguir avanzando. Con un profundo respiro, apretó su mano, y juntos comenzaron a moverse hacia el umbral cargado de posibilidades y peligros. La puerta crujió al abrirse, revelando una habitación que parecía el refugio de un tiempo confinado, donde cada objeto tenía una historia propia: fotografías sepias, cartas amarillentas y un viejo espejo cubierto de polvo. Una voz susurrante como una brisa helada los rodeaba. ¿Listos para enfrentar lo inimaginable? Al cruzar el umbral, la oscuridad se apoderó de sus corazones cuando la imagen de su padre apareció reflejada en el espejo. Su voz resonó: «Tomás, no puedes huir de lo que hemos creado. La verdad siempre cobra su precio». Cada cambio en el ambiente hizo que el aliento de Tomás se detuviera. Una revelación inminente se cernía sobre ellos, y a cada paso parecía haber más sombras acechando. Tomás, la voz de Sara se apagó en un susurro aterrador cuando el espejo, una barrera entre mundos, comenzó a vibrar descontroladamente. «¿Qué está pasando? No puedo soportar esto». Tomás supo que estaba a punto de conocer un secreto que cambiaría todo. A medida que intentaba acercarse al espejo, una corriente de energía lo empujó hacia atrás, dejándolo tambaleándose, con preguntas gritando en su mente, y en ese instante de vulnerabilidad, se dio cuenta de que el pasado no solo se enfrentaba a él, también envolvía a Sara, a Lucas, todos atados en un mismo hilo, y la sombra que había estado acechando ya no era solo un espectro, era un recordatorio de todo lo que habían perdido. «¿Estamos listos para lo que venga, Sara?», le preguntó, pero su voz temblaba, llena de dudas. Ella asintió, pero en sus ojos había un destello de terror. Tomás tomó una decisión: lo que sea que los esperara, lo enfrentarían juntos, pero antes de que pudiera avanzar,
La sombra del extraño emergió una vez más, y con una sonrisa siniestra, dijo, «La verdad no es un refugio, Tomás. Es un destino del que no puedes escapar. Bienvenidos al juego». La habitación se oscureció aún más, y el terror palpó cada rincón mientras todo se desvanecía en un grito ensordecedor. En un abrir y cerrar de ojos, lo que queda es la pregunta, ¿podrán salir de este juego macabro o su decisión sellaría su destino para siempre? Tomás sintió que su corazón se caía al abismo. La figura del extraño, con sus ojos como pozos oscuros, se desvaneció, llevando consigo la promesa de respuestas y dejando un vacío aterrador. Sara estaba a su lado, su respiración entrecortada se convertía en un eco que resonaba en la penumbra. «¿Por qué no podemos avanzar? ¿Qué está pasando?», murmuró Sara, el miedo en su voz era palpable. «Es el espejo», respondió Tomás, sacudiendo la cabeza para despejar la confusión. «Algo en él nos está deteniendo». Se acercó de nuevo al objeto polvoriento. Reflejaba su angustia, sus dudas. Es como si contuviera algo más que solo nuestra imagen. Sus dedos se acercaron al cristal helado, sintiendo una vibración. En una fracción de segundo, una escena comenzó a formarse en la superficie, su padre, de pie en una habitación oscura, visiblemente alterado. «No. No, eso no puede ser», susurró Tomás. El recuerdo de su padre siempre había sido una mezcla de desprecio y añoranza. Sara, a su lado, se asomó y su rostro se tornó pálido. «¿Es él? ¿Tu padre?», preguntó, incapaz de ocultar su shock. Tomás asintió, el peso del momento casi lo aplastaba. «Es un recuerdo, pero se siente tan reciente». La imagen del espejo se distorsionó y pronto fue reemplazada por una conversación distante. Palabras que parecían susurros emergieron de sus labios. «Nunca debes decirlo, Tomás, nunca». Las manos de su padre sostenían algo, un objeto oculto que brillaba débilmente en la penumbra. ¿Qué estaba ocultando?, pensó Tomás, sintiendo como el sudor comenzaba a brotar en su frente. La atmósfera cambió. Un temblor recorrió el suelo, como si la casa entera supiera que se estaba desenterrando un secreto. De repente, una luz roja iluminó la habitación. Tomás, la voz de su padre era ahora un grito ensordecedor, retumbando en sus oídos. «No te acerques más». El espejo estalló en 1000 fragmentos, cada uno reflejando una faceta distorsionada de su miedo. La corriente de energía los empujó, lanzándolos contra la pared. Con un estruendo, la habitación cobró vida. Las cartas comenzaron a revolotear, las fotografías se caían como hojas de un árbol en otoño, y por un breve instante, Tomás sintió que el tiempo se detenía. «Esto no es un juego». «¿Qué hemos hecho?», gritó Lucas, con la voz ahogada por la confusión. Sara se aferró a Tomás mientras él se levantaba, aún tambaleándose. «Debemos salir de aquí». «El pasado quiere atraparnos». Su mirada se fijó en un rincón de la habitación, donde se encontraba la puerta del sótano, entreabierta. «Ahí debemos ir, ahí». «Puede que haya respuestas», dijo, su voz resonando con una mezcla de miedo y resolución. «Tomás, no podemos caer más», suplicó Lucas, con los ojos llenos de terror. Pero Tomás sabía que no había vuelta atrás. Algo lo llamaba desde el sótano, como una melodía oscura que solo él podía escuchar. Sin pensarlo 2 veces, tomó la mano de Sara fuertemente y corrió hacia la puerta. La oscuridad parecía tragar la luz detrás de ellos, y mientras cruzaban el umbral hacia el sótano, un grito resonó en el aire. Al descender, el ambiente se volvió opresivo, cada paso era un eco de lo desconocido. Al llegar al pie de las escaleras, la penumbra dio paso a una habitación pequeña y desierta. Un aroma a humedad y madera apolillada llenaba el aire. «¿Qué es esto?», murmuró Sara, asustada. «Es un lugar donde los secretos se esconden», respondió Tomás, su voz temblando. En medio de la habitación, un cofre de madera añeja destacaba, encerrando lo que pudo haber sido parte de su pasado. El sonido de una respiración entrecortada resonaba en sus oídos y justo en ese momento, una sombra apareció, más sólida que nunca. «Son ustedes quienes deben decidir. ¿Están listos para conocer la verdad final?», dijo una voz que heló la sangre de Tomás. La habitación parecía girar. Él sabía que lo que siguiera definiría no solo su futuro, sino quizás el de todos los que amaba.
Tenía que hacer frente a lo que había estado escondido durante tanto tiempo, pero ¿a qué precio? Entonces, la sombra se acercó aún más, y la pregunta flotó en el aire helado. ¿Pueden arriesgarlo todo por lo que está encerrado en ese cofre? La oscuridad parecía estar esperando, y Tomás sintió que el tiempo apremiaba. No hay vuelta atrás, pensó mientras avanzaba, la mano temblando sobre la tapa. El secreto estaba a punto de ser revelado, pero las consecuencias podrían cambiarlo todo. Tomás sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si la sombra lo absorbiera todo. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos, haciéndolo consciente de la realidad escalofriante que lo rodeaba. Sara se mantenía a su lado, sus ojos llenos de una mezcla de terror y curiosidad, mientras Lucas se mantenía un paso atrás, casi paralizado por la ansiedad. Tomás, la voz de Sara vibraba entre su temor. ¿Es esto realmente lo que queremos? ¿Conocer lo que hay dentro? Él la miró, sus pensamientos se agolpaban, cada uno más oscuro que el anterior. No hay otra opción, Sara. Si no lo hacemos, nunca podremos escapar de este lugar ni de nuestro pasado. Con esa resolución, tomó un profundo respiro y forzó su mano a desplazar la tapa del cofre. La superficie de madera crujió, como si el cofre mismo protestara ante el inminente descubrimiento. Un destello de luz blanquecina brotó del interior. Tomás se quedó sin aliento al ver lo que yacía allí, una serie de cartas desgastadas y un objeto cubierto con un paño negro. Con manos temblorosas, destapó el misterioso objeto. Era un antiguo medallón, su superficie relucía de una manera casi hipnótica, y en el centro, una inscripción apenas legible que decía: la verdad duele, pero la mentira mata. ¿Qué significa esto?, murmuró Lucas, dando un paso más cerca, incapaz de resistir la curiosidad. La sombra pareció cobrar vida, girando y acercándose a ellos. Ese medallón es la clave. Guía a quien lo posea hacia la verdad oculta, pero el precio puede ser su propio corazón. La voz resonaba, y aunque era dura, había un atisbo de advertencia. Tomás sintió que su piel se erizaba. ¿Qué verdad tan terrible podría estar ocultándose detrás del medallón? Vio la mirada de Sara, y recordó la historia de su familia, un laberinto de secretos que siempre habían intentado desentrañar. ¿Es esto lo que mi padre temía?, pensó. Tomás, no te atrevas a tocarlo más. Lucas chilló, atrapado entre el miedo y el deseo de entender. No podemos seguir cavando más hondo. Pero Tomás, atraído por un impulso desconocido, tomó el medallón con ambas manos. En ese instante, una oleada de visiones lo invadió. Siluetas de personas queridas, recuerdos perdidos, momentos de felicidad y dolor, todos entrelazándose en un caos profundo. Su padre apareció de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos, sus labios moviéndose sin sonido. No lo hagas, Tomás. Sara dio un paso atrás, asustada. Está mal, no debería haberlo tocado, murmuró, sintiendo como el ambiente se tornaba pesado, opresivo. La habitación comenzó a temblar nuevamente, y el cofre se iluminó, revelando sombras danzantes en las paredes. La tensión crecía, y Tomás sintió que el límite entre su realidad y lo sobrenatural se desvanecía. ¿Qué está pasando?, gritó Lucas. Esto no es un juego, debemos salir. Tomás tenía que decidir. Había algo más profundo en juego. El medallón no solo guardaba secretos, sino que también parecía estar vinculado a su propia esencia. La sombra se acercó con aún más fuerza, susurrándole al oído: ¿estás dispuesto a sacrificarlos por la verdad? La pregunta lo dejó paralizado. El riesgo era enorme, y el dilema apenas comenzaba a desatarse. ¿Perder a los que ama para conocer la verdad, o aferrarse a las mentiras que siempre han creído protegerlo? Mientras trataba de organizar sus pensamientos, la habitación se iluminó con una intensidad cegadora, y una voz resonó entre las sombras: la decisión debe tomarse ahora. Tomás miró a Sara y Lucas, el sudor empapando su frente. ¿Qué haría? ¿Estaba listo para enfrentarse a la verdad que su familia había tratado de ocultar por tanto tiempo? El tiempo se detuvo, y antes de que pudiera decidir, el cofre se cerró con un estruendo, dejando a todos en un silencio abrumador. La sombra retrocedió, pero una figura emergió de la oscuridad detrás de ellos. Era el extraño que les había hablado antes, con una sonrisa inquietante en su rostro.
Esto solo es el comienzo, niños. Pronto, la verdad los encontrará, con o sin su consentimiento. Tomás sintió un nudo en el estómago. Sabía que la noche era aún joven y que muchos secretos estaban a punto de salir a la luz. Pero, ¿podrían soportar el peso de la verdad que se avecinaba? La respuesta estaba a punto de revelarse. La tensión en la habitación alcanzó un punto límite. Tomás, sintiendo que el aire se hacía espeso como una nube de tormenta, miró a Sara y a Lucas. La oscuridad los rodeaba, pero la determinación de descubrir la verdad comenzaron a reemplazar el miedo. «Vamos a enfrentarlo, juntos», dijo Tomás, tratando de infundir valor en sus corazones. «No importa lo que haya sucedido en el pasado, tenemos que estar unidos». Las palabras flotaron en el aire, una promesa de lealtad en medio de la incertidumbre. Se acercaron al cofre que aún emanaba un brillo tenue, dispuestos a comprender el legado maldito que parecía atormentarlos. Con un gesto decidido, Tomás abrió la tapa nuevamente y el medallón resplandeció como nunca antes. El instante se partió en 1000 pedazos y una visión comenzó a surgir. Sombras danzantes cobraron vida en las paredes, revelando una historia oculta: su padre, una joven Sara sujetando el medallón y un misterioso trato que había sellado maldecidos destinos. Tomás sintió que su corazón se aceleraba al entender que la historia de Sara y su propia vida estaban entrelazadas a través de secretos familiares. «No. Eso no puede ser», gritó él, cayendo de rodillas mientras la realidad se desplomaba a su alrededor. Las ilusiones de confianza se desmoronaban como castillos de arena. La imagen de su padre explicándole, recreando un pasado que había quedado enterrado en los pliegues del tiempo, lo golpeó con fuerza. Sin embargo, aún en el caos, el medallón brillaba con una luz cálida, casi reconfortante. Mientras las visiones continuaban, las palabras de su padre resonaban en su mente: la verdad duele, pero la mentira mata. Tomás comprendió que no solo su historia estaba en juego, sino que lo que descubrieran a partir de ahora impactaría a Sara y Lucas, y tenía que actuar. «Detente», vociferó Tomás, dirigiéndose a la figura oscura que aún hacía eco en la penumbra. «Si quieres jugar con nuestras vidas, debes decirnos qué hay detrás de este medallón de una vez». Susurros oscuros comenzaron a rebotar en las paredes, describiendo lo impredecible del momento. El extraño, ahora un mero espectro en el fondo de sus miedos, sonrió. «¿Estás seguro de que quieres conocer la verdad, Tomás? Porque el precio puede ser más alto de lo que imaginas». El desafío pesaba en el aire, y aunque sabía que no había más caminos de regreso, una punzada de miedo frío recorrió su espalda. «Lo sé. Haré lo que sea necesario por proteger a los que amo». Con una decisión firme, levantó el medallón y de inmediato la habitación se transformó en un vórtice de recuerdos: el rostro de su padre, las risas en la infancia, y el momento en que todo se desvaneció. Tomás vio a Sara, a punto de caer en un abismo que jamás imaginó. «El amor verdadero siempre encuentra la manera», susurró la sombra, y de pronto, la oscuridad que les envolvía se volvió luz. El ambiente se acalmó, como si las tormentas internas se disfrazaran súbitamente de días soleados. El misterioso pasado de Sara y Tomás se entrelazó, cada ecosistema de dolor fue sanado por la luz del medallón. «Sara. Lucas», gritó Tomás, sintiendo el tiempo arder en su pecho. «Debemos comprender juntos lo que esto significa». Con un acto de valentía, llevó el medallón hacia el espejo, dispuesto a enfrentar lo que quedaba por descubrir. Las imágenes comenzaron a girar hasta que se detuvieron, mostrando una escena que repelía la luz. Era su padre, sus ojos inyectados de desesperación y culpa, explicándole sobre un amor que podría haber enterrado su legado en la oscuridad. Con el corazón palpitante, Tomás comprendió que su historia era un ciclo que debía romperse. De repente, la casa tembló y la sombra del extraño se hizo más poderosa. ¿Creen que pueden evadir lo inevitable? El pasado no puede ser deshecho. «Estás equivocado», dijo Tomás, su voz vibrante con resolución. «Estamos aquí para crear un nuevo futuro». Este capítulo de dolor llegó a su fin. La luz del medallón aumentó, llenándolos con un poder desconocido. Tomás extendió su mano. Sara y Lucas lo rodearon, y juntos, se dieron la mano en una conexión indescriptible.
la fuerza de su amor y lealtad liberó la corriente de luz del medallón, empujando la sombra hacia atrás. En un último estallido, el extraño lanzó un grito aterrador, y con la luz que rasgaba la murmullo de la habitación, finalmente se desvaneció en la nada. El camino oscuro se cerró y la habitación empezó a cambiar. Los ecos de la historia se disolvieron dejando un ambiente de paz. Tomás cayó de rodillas en el suelo, sintiendo la pesada carga de sus próceres caer desde sus hombros. Miró a Sara, sus ojos llenos de lágrimas brillantes de esperanza. «Lo logramos», murmuró, su voz temblorosa pero llena de amor. «Si lo hicimos juntos», susurró Sara, sosteniéndolo con fuerza. Lucas los miró y sonrió, un claro pronto regreso a la amistad que habían perdido en medio de tanto dolor. Días después, en la luz de un nuevo amanecer, Tomás encontró su lugar en el mundo. Había enfrentado sus demonios, recuperado a su amor y entendido que la verdad no siempre duele, sino que a veces sanan las viejas heridas. En cada rayo de sol que se filtraba a través de la ventana, soñó con un futuro donde todos pudieran pertenecer sin miedo alguno. La vida se volvía más brillante, avanzando con los nuevos capítulos que estaban por escribir. La historia de Tomás y Sara no solo era de secretos oscuros, sino una de redención y amor renovado. Con un latido profundo y una sonrisa, se dispusieron a abrazar su nuevo comienzo. ¿Y tú? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a crecer esta comunidad. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparta este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.